Romanos 5. Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Hagamos una pausa aquí. San Pablo nos está diciendo en el capítulo 3, que las tribulaciones nos ejercitan la paciencia, por lo tanto debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa, porque es bueno para nosotros, pues como dicen los santos, Dios sabe mejor qué es lo que nos conviene. Y en el 4 nos dice que la constancia y la virtud probada producen la esperanza. ¿Pero qué es la virtud probada? Por ejemplo, si un hijo que tiene una discusión con sus padres, pero él se acuerda del mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y entonces tiene paciencia, y se queda callado y no cae en pecado. Se podría decir que tiene la virtud de la paciencia probada, y por lo tanto eso le crea una esperanza de que Dios le cumpla lo que promete, aquel que cumpla ese mandamiento. La promesa de ese mandamiento la encontramos en Eclesiástico 3. Y los que creemos en Dios sabemos que Dios siempre cumple lo que promete, ya sea bendición o consecuencias de nuestras rebeldías. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo, tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí hagamos otra pausa solo para resaltar el versículo 8, ya que San Pablo nos está dando un ejemplo de lo que es el verdadero amor. Y si nos damos cuenta no es como nos dice el mundo, que el amor son besos y apapachos, caricias o regalos. Eso lo puede hacer cualquiera por conveniencia o por conseguir algo, que son características propias del amor, sí, pero no es amor. El amor consiste en sacrificarse por el ser amado, por ejemplo un hijo que es un borracho. Por amor a su madre puede hacer el sacrificio de dejar el vicio del alcohol, por eso Cristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto quiere decir sacrificarse unos por otros, esfuércense por hacerse el bien unos a otros. Eso es el verdadero amor. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por el de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo, nosotros nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Aquí haremos otra pausa para meditar, ¿qué nos quiere decir San Pablo con la reconciliación? Ojo, no pensemos que ya estamos todos salvados solo porque Cristo ya murió en la cruz, no caigamos en el error de los hermanos separados, centrémonos en la palabra reconciliación. Nosotros como católicos sabemos que la confesión se refiere al sacramento de la reconciliación, por lo tanto para que podamos ser justificados por Cristo, primero es indispensable acudir al sacramento de la reconciliación, nos guste o no. Ya que San Pablo nos está diciendo que por Cristo recibimos la reconciliación, entonces cuando acudimos a la confesión es Cristo mismo quien nos está reconciliando con Dios, como dice en 2 de Corintios 5, 17 al 20. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Aquí queda claro, que es Cristo,
el que nos perdona los pecados a través del sacerdote. Entonces el que no quiera acudir al sacramento de la reconciliación, por más que diga que ama a Cristo, está en un error, ya que está despreciando el sacrificio de Cristo y no podría entrar en el reino de Dios. Recuerden lo que dice Cristo en Juan 14 del 21 al 23. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Ojo, acudir a la confesión implica comprometerse a luchar por no volver a pecar. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo, antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón, vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. Por último, quiero señalar que San Pablo nos está explicando que efectivamente con la desobediencia de nuestros primeros padres entró el pecado al mundo, lo que la Iglesia llama pecado original. Pero también nos explica que en Cristo y por Cristo seremos justificados, y en el capítulo que sigue nos explicará que es a través del bautismo como seremos justificados de ese pecado de nuestros primeros padres. Y es así como terminamos con este capítulo. Muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar la palabra de Dios, que Dios los bendiga siempre.